un domingo, un fin de semana, donde no hay tráfico, donde salgo a una hora adecuada, donde hay buena luz, buen clima, la carretera está perfectamente. Voy en un Audi A6 con un chofer profesional. Y yo me pongo el cinturón de seguridad. El riesgo de que me suceda algo de aquí a la Ciudad de México existe. Sí, chocar, que se descomponga, que lo que quieran que pueda suceder en un viaje. Pero el riesgo en estas condiciones, con el clima, con la carretera, con el carro, con el chofer, con las medidas de seguridad, disminuye mucho el riesgo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el mismo viaje a la Ciudad de México, por decir algo, un lunes en la mañana, con el peor tráfico del mundo, en un bocho destartalado, y me voy no por la autopista, sino me voy por la federal, y además está lloviendo, y cae granizo, y el chofer viene borracho? Es el mismo viaje con el Audi que con el bocho, pero el riesgo de que me pase algo en ese bocho es muchísimo mayor. Entonces, todo esto para ver, por ejemplo, todas las condiciones que yo necesito saber para hacer un viaje adecuado, porque al final a mí sí me gusta hacer una analogía con un viaje, porque un buen viaje lo planeas, un buen viaje tiene un inicio, una duración y un objetivo, un destino. Entonces, eso es más o menos lo que sucede en quirófano. Finalmente yo planeo mi viaje y lo ejecuto, y hay muchísimos puntos que a mí me van a permitir saber si voy a tener problema durante ese viaje o no. Y es más, hay un detalle bien importante. Por ejemplo, a mí también a veces es como pilotear un avión. No es lo mismo despegar que aterrizar. Los dos representan problemas. Es decir, el inicio y el final de algunos procedimientos es prácticamente también así de difícil. Yo aquí. Doctor, ¿usted practica la lista de verificación de cirugía según observaciones quirúrgicas? Sí, y siempre. El checklist de seguridad lo hace la enfermera circulante. Y la enfermera circulante, es decir, pasa el paciente de la recuperación al quirófano, nosotros lo estamos monitorizando, y la enfermera pregunta: doctor, ¿cómo se llama su paciente? Tú le respondes el nombre. ¿Y de qué le van a operar? Le van a quitar una piedra de la vesícula, o le van a quitar la vesícula. ¿Okay? ¿Tiene algún riesgo? No, pues no tiene ninguna. Es vía aérea difícil, hay riesgo de sangrado, hay sangre disponible, y estos son los puntos que por norma se están haciendo para poder, es decir, además de la valoración preanestésica, es decir, si yo no tengo una valoración preanestésica, yo no puedo hacer este checklist que Amir está preguntando. Entonces, esta lista de verificación, el checklist de cirugía segura, depende de la institución, varía un poquito como las preguntas que nos hacemos entre todos. Y lo mismo se le pregunta al cirujano, si sabe qué le va a hacer, en qué lugar, porque eso de quitar, te voy a amputar la pierna derecha, pero creo que era la izquierda. Todas estas cosas se tratan de evitar con estos chequeos. Y finalmente, si se hace una buena valoración, tú tienes este checklist prácticamente ya contestado, pero aún así, por seguridad, se vuelve a hacer. ¿De acuerdo, Miss? Muy bien. Sí, gracias, doctor. Entonces, Chiro, bueno. Muy bien. Fíjate, ¿cuál es la utilidad? Y aquí le pusimos que la valoración prioritaria o valoración preanestésica o consulta de anestesiología le permite al anestesiólogo estrategias correctas para el adecuado manejo o conducción anestésica durante el acto anestésico y quirúrgico. Y aquí yo sí agregaría un punto también muy importante.
La valoración no es solo para que el anestesiólogo conozca a su paciente y planee su viaje. La valoración preanestésica realmente también es un instrumento que a mí me sirve mucho para conectar con el paciente y para que él, ella o el pronombre que ustedes quieran se pueda sentir más segura y preguntar cualquier cosa. Doctor, ¿me van a dormir completamente? Oiga, doctor, ¿y cómo voy a despertar? ¿Cómo me maneja el dolor? ¿Y cuánto tarda? Y todas esas cosas que si ustedes alguna vez han sido pacientes, yo espero que su anestesiólogo haya tenido esta conversación y esta valoración como tal, de conocerlos muy bien, pero que también ustedes como pacientes pudieran conocer qué le van a hacer, ¿no? Entonces, el adecuado manejo y la conducción tiene que ver con conocer a mi paciente. Pero, por ejemplo, para la realización de cualquier procedimiento médico, cualquiera, yo necesito tener un consentimiento informado de él. Yo también hago que lo firme el paciente aquí. Pero, por ejemplo, si a lo mejor le van a quitar, ¿qué les gusta? Le van a quitar el apéndice. Y yo veo que es un candidato adecuado para cirugía, para anestesia regional, para ponerle un bloqueo neuroaxial en la espalda. Y él dice, no, doctor, me da mucho miedo. Yo no puedo ni debo hacerle el procedimiento. Es decir, yo no puedo hacerle nada que no quiera el paciente. La única forma de que esto suceda es que el paciente llegara de urgencia, llegara inconsciente, llegara sin familiares y como desconocido para que yo tuviera esa libertad. Y aún así se tiene que documentar, tiene que estar de acuerdo a las autoridades del hospital. Es un relajo. Y es más, no solamente en anestesia, sino siempre y en todos lados, hasta para canalizar una vía, yo necesito tener la autorización del paciente. Y es más, yo necesito también que entienda qué le estoy haciendo y por qué se lo estoy haciendo. Y eso también, por ejemplo, va a evitar que si ya le pusiste una vía, le canalizaste aquí en la mano un punzo con su suerito y todo, el paciente no está diciendo, doctor, es que se regresó la sangre, doctor. Sí, si no le explicas qué es y para qué es y dónde está conectado y qué hace, pues el paciente va a estar súper ansioso siempre. Entonces, para nosotros en anestesiología, la valoración anestésica tiene esta doble función, que nosotros conocer al paciente y que el paciente se informe de todo lo que se va a hacer para que él nos ayude. Entonces, ahí vamos. Bueno, sí, pero se me olvida. Si recuerdan, yo había... ¿Se ve mi cursor, no, verdad? Ya. Yo divido a la anestesia finalmente en dos grandes rubros. La anestesia general, que ya habíamos hablado, que puede ser anestesia inhalatoria total, como por ejemplo para una tomografía. Un niño que le van a hacer una tomografía, yo lo duermo solamente con gas, no pasa nada. Una anestesia balanceada, donde utilizo el gas, pero también utilizo opioide y puedo mantener a mi paciente. Esta es como la más utilizada. Y una anestesia intravenosa total. El otro es regional. ¿Qué puedo hacer regional? Local, por plexos, o puede ser neuroaxial, que son estas dos, que puede ser raquídeo o subaracnoidea y peridural. Yo puedo, y lo ideal, y el modelo actual en el cual nosotros tratamos de dar anestesias es haciendo estas dos, combinando regional con general. Si yo logro poner un bloqueo y un catéter a un paciente para manejar el dolor, va a ser muchísimo más fácil dormirlo, porque ya tengo ahí
parte de los pilares, ¿cómo se llama? Ya cubiertos. Entonces, ¿cómo voy a decidir entre que si le voy inhalatoria, balanceada, intravenosa, combinada, raquídea, peridural? Solamente conociendo al paciente. Solamente conociendo al paciente y teniendo en cuenta qué le van a hacer. Eso es importantísimo. Entonces, ya habíamos hablado de que esto de que finalmente la anestesia es la pérdida de sensibilidad, pero también es la pérdida de sensibilidad y que el cuerpo no reacciona de forma gacha ante los estímulos y puede ser, ya sabemos, generalizada o en alguna parte del cuerpo en específico, pero también cómo cuidamos de los estímulos dolorosos y de los reflejos protectores para que los quirúrgicos puedan trabajar o el estudio se pueda realizar o lo que sea. Entonces yo necesito tener esto súper, ¿cómo decirlo? Súper listo. Entonces, ¿alguien de aquí no ha llevado clínica propedéutica? Sin miedo, sin miedo. Esto es bien importante porque si no, aquí vamos a tener como bronquitas. A lo mejor van a tener, les va a costar un poquito de trabajo entender algunos conceptos. Por eso pregunto, porque también es como decirlo, es como cuando llevaban, ¿cómo se llama esta madre? Agentes biológicos y les dejaban historias clínicas, ustedes así como sufriendo desconsolados porque no tenían ni idea cómo se hacía una historia clínica. Por eso quiero saber, ¿alguien aquí no ha llevado clínica propedéutica? Sinceramente. O si no, mándame mensaje. Si tiene alguna pregunta, prometo no decir su nombre para no quemarlo, pero sí necesito que todo el mundo me entienda. Eso es bien importante. Al final, la historia clínica en anestesia o la valoración preanestésica es una historia clínica resumida, porque va dirigida hacia las cosas que yo necesito para el manejo. Es decir, el paciente ya tiene una historia clínica y generalmente la hace el médico tratante, que puede ser el ortopedista, puede ser la gineco, puede ser el interno de pregrado que ya lo metió y ya tiene una historia clínica completa, bien hecha, no solamente con el interrogatorio, sino con la exploración física. Pero nosotros en anestesia hacemos algo que es como más dirigido a las cosas que nosotros necesitamos manejar. Entonces, obviamente, esto es básico, ¿no? Nombres y apellidos. Yo recomiendo también preguntarle al paciente cómo me gusta ser referido. Sí, poco a poco es más, hasta yo creo que va a llegar un momento donde también preguntemos sus pronombres o cómo se identifica. Porque esto mucho, el sexo, cuando preguntas sexo directamente, si lo preguntas ya puedes meterte en una bronca y lo que tú quieres es ganar la confianza lo mejor posible con el paciente. ¿Por qué la raza? Porque hay algunas interacciones con algunos fármacos y hay algunas, por ejemplo, los pelirrojos, no por decir una raza, pero los anglosajones pelirrojos tienden a tener menos, ¿cómo decirlo? Tiene menos efecto farmacológico algunos inhalados, ¿no? Edad, peso y obviamente la historia clínica que yo ya leí, que ya conozco. ¿Qué más? ¿O no? Consideraciones. ¿Cómo está actualmente el paciente? Entonces, yo lo que empiezo a preguntar lo puedo hacer de dos formas, para hacer como un resumen de las consideraciones. Tiene que ver con cómo está el paciente actualmente, es decir, un apartado importante de padecimiento actual y un apartado, ¿cómo decirlo?, bien importante de antecedentes, sobre todo patológicos. Entonces, los antecedentes patológicos tienen que ver, por ejemplo, con esto.
¿Es alérgico? ¿Toma algún medicamento? ¿Cursa con alguna enfermedad? ¿Es diabético? Sí. ¿De cuánto tiempo? ¿Qué toma para la diabetes? ¿Con qué se controla? ¿Cuándo fue su última cita? Todas estas cosas son bien importantes porque, por ejemplo, si yo meto a un paciente diabético descontrolado, yo voy a tener muchos problemas durante el transquirúrgico. En lo metabólico, en lo hemodinámico, a muchos niveles. Entonces, realmente yo hago como un apartado directamente con esto. Por ejemplo, eh, estas consideraciones como tal, creo que está un poquito mejor explicado. Yo lo que estoy tratando de hacer es esto. Que no puedo jalar esto. No, ¿qué me interesa? Por ejemplo, esta de acá era una que tenemos ahí, por ejemplo, también para paciente pediátrico. Entonces, el paciente es hipertenso, ha tenido algún tipo de sangrado, alguna alteración hematológica, por ejemplo. Todas estas tienen que ver con, este es un ejemplo solamente por ejemplo, lo que yo pregunto cuando meto pacientes pediátricos. Y tiene que ver tanto los antecedentes de la mamá como con los antecedentes del bebé. Cómo fue su nacimiento, cómo esto. Y esto es solamente para ejemplificar que todo esto a mí me va a repercutir saberlo para el manejo. Entonces, por ejemplo, si este bebé tuvo bajo peso y a lo mejor es un niño de 3 años que le van a hacer algún procedimiento, no sé, abdominal, que sea, no va a ser lo mismo, ¿sí? O sea, yo tengo que adecuar muchísimas cosas, pero son muchas cosas las que tengo que conocer. Por eso les digo que al final es un resumen de lo que tiene que ver aquí con los antecedentes patológicos y los antecedentes no patológicos. Y es una mezcla entre los dos como resumida. ¿No? Entonces, ya que hice estos antecedentes, ya que sé que, una vez más, por ejemplo, un ejemplo como súper sencillo. Estamos hablando de la apéndice. Entonces, es una persona, es un niño bueno, no, digamos que es una mujer joven, 23 años, estudiante de medicina, que empezó con dolor abdominal y que te interconsultan porque piensan que es una apéndice. Tú llegas, le preguntas, alergias, cirugías previas, anestesias previas, algún tipo de alergia, y si te das cuenta de eso, cómo hacerlo y hacer muchas cosas. Esto lo voy a ver un poquito mañana como más específico y más aterrizado para que quede mejor. Ivonne, ¿qué pasó, Ivonne? Hola, Doc, buenas noches. Hola, dime. Oiga, me surgió una duda que tal vez pueda ser un poquito tonta, pero estaba pensando, por ejemplo, si en un año, no sé, un paciente se interviene 3 veces quirúrgicamente y le administran una anestesia general, ¿pudiese volverse resistente su sistema a la anestesia o que la metabolizara más rápido o más lenta? Fíjate que sí sucede, estaba comentado, y de hecho los medicamentos que más resistencia hacen son los opioides, porque tiendes a ser una dependencia física de ellos. Pero no pasa en este caso que tú me dices, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión fea, a lo mejor en el brazo, y hay que someterlo a anestesia general varias veces durante el año, ¿no? Y que le están avanzando. O, por ejemplo, cirugías en los niños donde con microtias severas se les hace como en 4 o 5 tiempos diferentes, como la remodelación y como
se toma un poquito de cartílago y tiene que ponerse, y todo se hace como en varias cirugías. No pasa si se da un tiempo como espaciado, es decir, si tú puedes tener problemas de este tipo si tienes un mismo medicamento durante varios días continuos y lo quieres utilizar otra vez, entonces vas a tener una resistencia. Entonces, a lo mejor, si tú tienes este paciente que a lo mejor es un quemado y está entrando y entrando y entrando unas 3 veces a la semana durante un mes, te vas a dar cuenta que a lo mejor en la segunda semana las dosis son insuficientes. Y entonces se tiene que cambiar forzosamente ¿cómo se llama? El manejo, porque si no ya no va a ser lo suficiente. Pero se da realmente con los otros medicamentos, con los inhalados, con los inductores, con los relajantes, no pasa. Pasa sobre todo con los opioides. Pero sí depende de este escenario. Pero es un escenario como más corto en tiempo. Entonces, sí, por ejemplo, es más, yo creo que no habría problema si alguien tiene una cirugía, no sé, cada 2 o 3 semanas, cada mes. Es muy poco probable que haga una resistencia. Pero sí es por ahí, ¿no? Gracias, Doc. De nada, corazón. Muy bien. Entonces, el resumen por ahí de lo que yo necesito con respecto al interrogatorio. Esto lo vamos a ver un poquito mejor mañana, porque sí me interesa ver sobre todo esto, para que les traiga también como un formato que utilizamos rápido y más o menos les explique qué me interesa saber en el interrogatorio. Después tengo que observar, tengo que escuchar, tengo que palpar y tengo que, ¿cómo se llama? Realmente explorar físicamente al paciente. Entonces, a mí me interesan muchas cosas en la exploración física, porque a mí me va a permitir también conocer mejor al paciente para ver si voy a tener algún problema durante el manejo de la vía aérea o si voy a tener algún problema para monitorizarlo o si voy a tener algún problema para hacerle una técnica regional y muchísimas otras cosas. Es más, la coloración de piel y mucosas no es lo mismo un paciente diaforético, pálido, con las mucosas blancas absolutamente, chocado. Es más, solamente con ver la coloración de piel y las mucosas yo puedo darme una idea general cómo está este paciente. Por ahí hacían un chiste de que si tú bajas y ves qué también lo haces en el ojo, por ejemplo, no se ve. Creo que no. Por ahí debo tener como unos 16 de hemoglobina. Si está muy clarito, pues entonces disminuye. Y una persona anémica absolutamente es prácticamente blanco como como la esclera del ojo ocular. Entonces, valorar la piel y mucosas es importantísimo. El tipo de nutrición, sobre todo para ver, ¿cómo decirlo? No es lo mismo una persona en situación de calle o malnutrida, o por ejemplo una persona que yo voy a meter una reconexión intestinal y que tiene síndrome de intestino corto y que realmente por más que coma no puede absorber. Todas estas cosas a mí me van a hablar de lo que yo necesito. Por ejemplo, una persona que tiene este tipo de alteraciones en la nutrición muy probablemente va a tener disminución de las proteínas plasmáticas y a mí me interesa de sobremanera saber cómo están ellas porque las dosis de mis medicamentos y cómo se va a comportar este paciente por esa desnutrición va a ser importante. La hidratación, igualmente, acuérdense que nosotros estamos constantemente buscando la homeostasis. Entonces, si en este momento no tienes sed, no tienes sueño, no tienes hambre, no tienes ganas de ir al baño, muy probablemente estés cerquita de la homeostasis. Pero ¿qué pasa si tienes sed? Pues muy probablemente tu osmolaridad plasmática está elevada porque perdiste a lo mejor agua por estar haciendo ejercicio o tuviste
diarrea, o comiste muchísimo y la osmolaridad se alteró. Todas esas cosas a mí me interesan mucho porque también van a determinar cómo le va a ir a mi paciente, el estado de hidratación. El estado de la actividad mental tiene que ver mucho con cómo coopera este paciente, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, un paciente con un episodio psicótico que tiene que, por ejemplo, entrar forzosamente porque a lo mejor en esa bronca se enterró un tenedor y hay que repararlo por la lesión que se acaba de autoinfligir, yo tengo que también armar una estrategia de manejo y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el estado de la actividad mental también es fundamental. ¿Qué más veo? Por ejemplo, de cabeza a pies y sobre todo en la cabeza porque es como el lugar donde yo trabajo, que es la vía aérea, porque al final lo puedo canalizar prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, pero donde yo necesito realmente asegurar que lo puedo ventilar y que va a estar oxigenado adecuadamente es en la cabeza. Entonces, las dismorfias craneofaciales, es decir, que yo tenga algún síndrome, por ejemplo, Pierre-Robin, que no tienen mandíbula, que están muy pegados y parecen como pajaritos, yo voy a tener un problema, ¿no? Yo también puedo valorar de cierta forma pares craneales para ver cómo están las condiciones generales, con respecto también si es un paciente que a lo mejor está con una escala de coma de Glasgow baja, ¿no? Entonces va a ser bien importante saber que a lo mejor este paciente tiene un Glasgow de 9 y a lo mejor está anisocórico o está hiporreactivo. Todas esas cosas me ayudan a mí a decidir qué le voy a hacer. Los oídos también, hay como dos parámetros importantes. Por ejemplo, yo tengo una microtia. Bueno, no microtia como tal, pero tengo orejas súper chiquitas. Súper chiquitas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si hay alteraciones de la vía aérea cuando la implantación es baja? Implantaciones bajas de las orejas hablan también como de malformaciones a nivel de la zona donde yo voy a tratar. Entonces, la conformación de los oídos a mí también me ayuda a tratar de proyectar si va a haber algún problema. Nariz, boca, ¿por qué esto es importante? Porque obviamente no es lo mismo una persona que pueda abrir, sí, por ejemplo, estos deben ser como unos 6 centímetros. 4 dedos míos son 8 centímetros. No abro tanto. Es como unos 6 centímetros. Sí, pero imagínense una persona que solamente puede abrir menos de 1 centímetro. Yo no puedo meter el laringo, yo tengo que cambiar como la estrategia también. Por ejemplo, una vez, este caso lo presenté para la certificación del consejo hace muchos años. Era una mujer joven, 38 años, diabética, que había hecho una angina de Ludwig. Y una angina de Ludwig es los 5 espacios submandibulares tomados por absceso. Entonces, tenía aquí, no podía mover el cuello, tenía todo lleno de pus, tenía tanta pus que el piso inferior el piso de la lengua, el piso de la boca, se elevaba al nivel de los dientes. Y todo eso era pus. Y la paciente, por toda la inflamación y por todo lo que estaba tomado, solamente podía abrir medio centímetro. Entonces, fue un caso difícil para manejar, pero porque era prácticamente imposible manejar la vía aérea. ¿Por qué? Porque todo por dentro también estaba inflamado y a ella le costaba mucho trabajo ventilar. Y es más, también era tan grande el absceso que era muy difícil también hacerle una traqueostomía de urgencia, porque al final ibas a atravesar solamente pus y perderse y iba a ser un relajo. Entonces, ¿cómo abre? El estado del paladar, si tiene dientes o no completos? Un paciente que no tiene dientes también me va a costar trabajo, sobre todo ventilarlo. Si tiene macroglosia, también lo puedo meter en broncas. Estas cosas yo estoy tratando de buscar directamente. ¿Qué más? En el cuello,
¿sí? No es lo mismo tener un cuello. Yo espero tener mi cuello normal, pero y con mi tráquea desplazable, pero imagínense esta misma paciente o un paciente que solamente tenga aquí un tumor y esto, o por ejemplo, una tiroides hipertrófica con los nódulos y que de repente esto esté desplazando la tráquea y que el paciente empiece y está hablando así, raro. Todo eso me va a ayudar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo meter el tubo, pero el tubo ya no va a pasar y a lo mejor va a quedar mal puesto. Muchas cosas yo puedo ver solamente si puedo mover, puedo escuchar, puedo palpar el cuello. Se desvía o no se desvía la tráquea, es el tamaño de la tiroides, los pulsos, tiene una ingurgitación yugular, sí, tiene movilidad mi cuello, ¿no? Sí, porque a lo mejor, imagínese un paciente que tiene un cuello muy grande, que no se mueve, yo voy a tener también muchos problemas con esa vía aérea. En el tórax, patrón de la respiración, acuérdense que el patrón de la respiración es el dato más sensible que me permite a mí ubicar qué tan grave está un paciente. Un paciente que respira mal es un paciente muy grave. Grábese eso, por favor. Uso los músculos respiratorios, obviamente los accesorios, y cómo se ausculta, ¿no? Abdomen, sobre todo depende también qué le voy a hacer, ¿no? O sea, no es lo mismo un abdomen globoso a expensas de panículo adiposo que un abdomen globoso a expensas de líquido de ascitis o un abdomen globoso a expensas de un útero gestante. Todos requieren, si tú sabes qué le está pasando a ese paciente, a lo mejor, por ejemplo, yo tengo mucho más miedo de una embarazada con un gran abdomen que pueda estar haciendo compresión en la cava y hacer un síndrome de bajo gasto porque voy a tener una precarga como fea o va a alterar la precarga. Entonces son cosas que yo sí tengo que ver. Y es más, aquí creo que nos faltó. ¿Dónde está? El ayuno todavía no. Falta aquí también las extremidades. Es decir, yo necesito saber también cómo están las extremidades de mi paciente. Por ejemplo, yo necesito, ¿se acuerdan que estamos viendo lo de monitorización? Como tengo que, en algunos pacientes, agarrar la arteria radial. Se siente la arteria radial, es decir, y para hacerlo, yo tengo que, por ejemplo, ver pulsos. Y es más, no solamente pulsos, yo también hago algunas maniobras para cerciorarme que también perfunde o no la mano. Y por ejemplo, estas maniobras donde yo le pido al paciente que abra y cierre la mano y después yo con mis dos manos apachurro fuertemente donde pasa la arteria cubital y la radial y la mano se pone blanca y yo de repente, si suelto, ¿cómo se llama? La cubital y se llena bonito la mano, yo puedo echarme esa radial. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una circulación adecuada de la cubital, y me echo la radial, pues estoy condenando toda la mano. Doctora Mori. Señora. Perdón. Entonces, las extremidades también es importantísimo. Es importantísimo. Muy bien. Luego, por ejemplo, todo esto, una de las cosas que ya yo estoy diciendo o tiene que ser como supervisado y es parte de la valoración preparatoria, es hablar y revisar cuánto ayuno necesito. ¿Sí? Entonces, pensemos en la paciente esta que vamos a meter a apendicitis. Entonces, habíamos dicho que era una mujer, que tenía 23 años, que tenía un cuadro apendicular. Entonces, lo ideal en ella, lo ideal es que tuviera
2 horas de ayuno para líquidos claros u 8 horas de ayuno para alimentos sólidos. Y con esto yo me aseguraría de que esta paciente tuviera un vaciamiento gástrico que va a ayudarme en el manejo de la vida. Y obviamente no es como tan obligatorio porque esta es una cirugía de urgencia. Entonces, yo a esta paciente que va a tener un apéndice no le puedo exigir el ayuno porque pues, si la tengo que operar lo antes posible para que no se complique. Entonces, estos riesgos los tengo que explicar. Pero, por ejemplo, si yo voy a meter a esa misma paciente a 23 años y a lo mejor es una hernia inguinal o unos callos, yo sí le exijo, ahí sí, por seguridad, que tenga este ayuno. ¿Y por qué varía esto? Fíjense, es decir, si se opera a las 8 de la mañana, yo le pido que a partir de las 10 de la noche ya no coma nada sólido. Y que puede, durante el resto de la noche, si le da sed, pararse sin problema y tomarse un vaso con agua o té o una gelatina o, ¿saben? Líquidos claros. Yo lo que necesito es que llegue en el mejor estado de hidratación posible. Entonces, esta escuela horrible de que en los hospitales, en algunos hospitales se maneje, es que me tomé medio vasito, digo, unos tragos de agua para tomarme mi pastilla. No, suspéndela, ya no tiene ayuno. Están total y absolutamente, si algún día lo ven, si algún día lo han vivido, es realmente como retrógrado, triste y ya no se hace. Ya no se hace. ¿No? Estoy parpadeando. Perdón. Sí son así. Realmente, tristemente así son. Realmente así son. Es súper triste. Pero pues mira. Mi pedo dijo lo incluido. No puedo quitar esto. Ahí. Bueno. Muy bien. Entonces, por ejemplo, hidratos de carbono propietario. Todo esto tiene que ver con qué yo necesito. Por ejemplo, en los pediátricos varía porque también se vacía rápido el estómago, pero si está tomando leche, le doy 4. Si es leche de vaca y fórmula, 6 horas. Y todo esto para asegurar que se vacíe el estómago. En obstétricas realmente está, ¿cómo decirlo? Es muy entre comillas. Porque, fíjense, líquidos claros permitidos durante el trabajo de parto, es decir, está en trabajo de parto, lleva 12 horas en trabajo de parto, debe tomar líquidos, debe hidratarse, porque si no, esa paciente va a sufrir mucho y ese bebé va a sufrir mucho. En cesáreas programadas, igual que en pacientes adultos, fíjense, se recomienda profilaxis farmacológica. ¿Qué significa esto de profilaxis farmacológica? Bueno, que yo le doy algún tipo de inhibidores de bomba de protones o algunas otras cosas para tratar de asegurar de que ácido el contenido del estómago. ¿Por qué en las embarazadas es diferente? Porque todas las embarazadas se consideran estómago lleno. Todas, así se hayan echado un día completo sin comer, se consideran estómago lleno. ¿Por qué? Por la progesterona. ¿Y la progesterona qué hace? Disminuir la motilidad y el vaciamiento. Entonces, yo no puedo asegurar un estómago vacío aún con una sonda de una paciente embarazada. Así tenga 15 días de embarazo o así esté en el último trimestre. Isra Martínez dice, ¿cuál es la complicación más frecuente en pacientes sin ayuno por cirugía de urgencia? ¿Y qué tanto puede comprometer la vida o el curso de la cirugía? Fíjate que la incidencia no es tan alta porque un anestesiólogo medianamente decente se da cuenta de esto en la valoración
y se hacen estrategias diferentes. Por ejemplo, si es un apéndice, por decirlo así, no tiene ayuno, ok, no hay ningún problema. Entonces yo trato de asegurar que quede adecuadamente mi bloqueo. Si yo tengo un bloqueo adecuado, pues entonces no pasa nada, ¿no? No tengo que manipular la vía aérea. Pero tengo que manipular la vía aérea porque a lo mejor le acuchillaron el cuello, ¿no? Y trae el cuchillo acá, pero habla bien y está como íntegro aquí y pues tienen que reparar. Pero acaba de comer o viene borracho, todo esto. Bueno, yo tengo que preparar una estrategia para que el estómago lleno, cuando yo relaje al paciente y lo ventile, pues el paciente no vomite y se vaya a los pulmones y haga un síndrome de Mendelssohn o un síndrome o una neumonitis química. ¿Qué es lo que me preocupa? La neumonitis química. Y lo que se trata de evitar es eso, la neumonitis química. ¿Por qué? Porque si es súper ácido, con pHs menores de 2.5, es muy probablemente que ese paciente se va a morir si broncoaspira. Y si no, pero es mucho, si no tiene ese pH, pero es mucho más, pues puede causar problemas mecánicos, se puede causar problemas obviamente ventilatorios. Yo trato de evitarlo sabiendo, ¿no? Dudando. Y si tengo dudas de ese paciente, y ese paciente sé que tiene estómago lleno, pues trato de darle, por ejemplo, una intubación de secuencia rápida y juego ahí con los tiempos de mis medicamentos y con las técnicas y con muchas otras cosas para tratar de evitar todo esto. Pero sí, lo que es la patología que se trata de evitar es la neumonitis química. Es por ahí, es por esa. Pues por eso la profilaxis farmacológica está encaminada en tratar de disminuir la acidez del contenido gástrico. Porque entre más ácido es mucho más letal, en verdad letal. Les digo que contenidos gástricos con 2.5 condenan al paciente a la muerte. Dice, doctor, en urgencias si el paciente no requiere cirugía, ¿por qué se le deja en ayuno? Porque depende de la indicación. Finalmente, tú no sabes qué va a suceder. Si estás en urgencias y a lo mejor llegas porque te doblaste la mano o porque, no, bueno, doblar la mano, a lo mejor tuviste un golpe, ¿qué te diré? De primera instancia, el ayuno se indica como por seguridad, tal cual. Porque a lo mejor llegaste por un esguince de cuello, ¿sí? Y muy probablemente ese esguince jamás se va a operar. Pero si yo te tengo en urgencias con un problema y te voy a administrar medicamentos, ¿qué es más seguro? Dejarte en ayuno. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú haces una... Permítame un segundo. Dígame, doctora, buenas noches. Permítame, por favor, 2 minutos. ¿Sí? ¿Sale? Chao. Corazones, tengo una urgencia. Ya se va a acabar la clase. Nos vemos mañana. Continúo. Sí. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor.